Bueno, sí daremos inicio a la clase sobre Simple Past, dado visto en las clases anteriores. Se darán de ejemplos, se mostrarán el orden de cómo están puestas las oraciones y comenzando. Simple Past, muy un poco similar a lo que viene siendo el Present Simple, solo que en este caso pues va a ser mediante en el pasado. Las oraciones cambian un poco en lo que viene siendo el verbo. El verbo ya no es como antes, o sea, el verbo cambia a pasado y por lo tanto se usan algunas reglas para pues, poder hacer las oraciones. Dichas reglas mayormente serán afectados en los verbos. Los verbos tendrán que ser regulares, si no, no va a funcionar. ¿Qué me refiero con que sea regular? Que tenga lo que viene siendo las consonantes, que sean A, E, I, O, U, para que se puedan ser usados, o en el caso de que sea irregular. ¿A qué me estoy refiriendo con regular? Un ejemplo sería play. En este caso, en la E, que viene siendo anterior de la Y, se le va a agregar ED. En algunos casos, sobre todo con los regular verbs, se le van a agregar o sea una D, o una ED, o una IED, dependiendo, mayormente en regulares. Y irregulares ya es otra cosa, ya es un poco más complicado, es más diferente. Nos centramos más en lo que dicen los regulares. Como dicho en la anterior parte, se va a demostrar unos pequeños ejemplos usando esas reglas, sobre todo en los verbos, y se darán los ejemplos en oraciones. El orden en este caso para las oraciones será el siguiente: será el subject más el verbo en pasado, que ya debió haber cambiado, y luego va el complemento, en este caso la oración que sea de forma pues en pasado simple, que no sea negativo ni interrogativo, solo que sea la oración en positivo, por ponerlo así. Ejemplos de las oraciones podría ser he lived in Boston, como se puede dar en el ejemplo del verbo. El live se le agregó una D. Igual podría ser un ejemplo en you studied in my class last semester. El studied cambió, el study se le cambió la Y y se le puso el IED, que ya se había mencionado antes, que nuevamente en estos verbos se les cambia. Con la estructura de las siguientes oraciones, en este caso vamos con el negativo. La oración, la estructura va a ser del sujeto, luego va a pasar a lo que viene a la parte negativa, que se le va a agregar un did y un not. Se puede hacer una contracción, que podría ser didn't, pero en este caso no lo usaremos, solo usaremos did not. Luego pasamos a lo que viene siendo el verbo. El verbo ya no necesita cambiar, se mantiene en su forma base. Luego pasamos a lo que viene siendo el complemento. Ejemplo podría ser el negativo de he did not walk to school. Aquí, como se puede ver, se le agrega el did y el not, y el verbo no cambió, se mantenió en su forma base. Si los verbos contraídos sería he didn't walk to school, pero en este caso no lo haremos. Un ejemplo igual podría ser she did not like to sit in the sun, que es un ejemplo igual en negativo, en oración negativa. Para terminar con la estructura de las oraciones, nos quedará el interrogativo. En este caso se va a cambiar un poco el orden. Primero será el did, luego será el subject, y luego el verbo, que el verbo se mantiene, y al final el pronombre. Ejemplo de estas oraciones podría ser did she dance tonight. Como pueden ver, el did pasó adelante y luego fue el sujeto y luego el verbo y luego al final el complemento. Otro ejemplo sería did he run in the morning. Ahí sería otro ejemplo donde el did pues pasa primero y se puede mostrar que el verbo se mantiene. Y con esto hemos concluido el Simple Past visto en la anterior clase.